Ahí está. Bien, si ustedes arrancan de cero con toda la parte de álgebra de Boole, pero no tienen absoluta idea de todo lo anterior, se les va a complicar un montón. Si ustedes vienen llevando más o menos bien todo lo anterior, la parte de álgebra de Boole va a ser relativamente sencilla. Después voy a escanear, justo conseguí un libro donde tiene toda la parte de álgebra de Boole, ¿sí? No les voy a escanear todo porque tiene en principio una parte bastante teórica que me parece que los va a marear más de lo que eh, nosotros vamos a usar. Les voy a escanear solamente la parte que habla de los circuitos, como están en la guía y que son los polinomios. Lo llama de otra forma en el libro, pero es bastante fácil de seguir. Me estaría faltando una binomio. No importa. Vamos con esto. Bien. Entonces, prácticamente hoy sería la última clase antes del receso. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, cuando vuelvan en las clases, que creo que es el 9 de agosto, ya les confirmo eso, con lo cual el primer viernes, si no me cambian las... agosto, ahí está. El lunes 9 de agosto se vuelven las clases, con lo cual nosotros tendríamos el 13 de agosto clases. Bueno, el 20 de agosto tendríamos el segundo parcial, ¿sí? La idea del 13 de agosto es hacer un repaso general de toda esta parte de lógica, ¿sí? Lógica y conjuntos. Sí, en realidad conjuntos ya la tuvimos en el primero, pero la parte de lógica. No sé qué sería lejos, pero no importa. Este, es re buchón el Zoom, pero bueno. Bien, entonces, para ir anotando, yo después se lo voy a subir al campus también y tal vez se los tuvo también en el Classroom para que les quede. 20 de agosto vamos a tener el segundo parcial, ¿sí? Eh, a como viene con los contenidos, no va a ser un parcial complejo, ¿sí? Son contenidos que con práctica salen, ¿sí? Así que, bueno, empecemos. Vamos a empezar con dudas y cerrar la práctica de cuantificadores, ¿sí? Entonces, empecemos primero. Dudas de la práctica de cuantificadores. Arranquen ustedes. ¿No hay dudas? No me mientan. Por mi parte no. No, o sea, no me mientan que no hay ninguna duda. A ver, entiendo que puede ser que tal vez no llegaron a practicar porque dijeron, no hay parcial de esto, sí tenemos parciales de las otras materias, y bueno, esto queda un poquito olvidado. Puede pasar eso, recontra puede pasar, lo entiendo. Pero, dudas de la parte de cuantificadores, Empezá a anotar. los que llegaron a hacer algo. Empezá a anotar que tengo una listita. ¿Cómo? Tengo una lista. ¿Tenés una lista? Y bueno, dale, vamos. A ver, en el ejercicio 4, Sí. el D, cuando empiezan con solo. Ejercicio 4. Solo el protoplasma es sustancia viviente. ¿Sí? Entonces, si me dice solo, me está hablando de que es uno solo. ¿Sí? Eh, con lo cual, existe uno, ¿sí? Tal que, es, es más, acá yo les había dicho la vez pasada, pensé que no aparecía, mira, acá utilizaríamos el signo de admiración, que dice, existe el único, o sea, un único elemento, único C, vamos a decir que pertenece al universo de sustancias vivientes, ¿sí? Tal que P de C
es verdadero o 1. Podemos usar las dos cosas. Con lo cual, primero tenemos que definir qué es P de C o P de X, ¿no? P de X, tal que X es sustancia evidente. Profe, ¿puede ser de nuevo, por favor? Bien. O sea, me dice, solo el protoplasma es sustancia viviente. Con lo cual, primero vamos a tener que definir la función sustancia viviente, ¿sí? O sea, que yo le aplico a algún elemento y me digo si es sustancia viviente o no, ¿sí? Para aplicar o sea, para aplicar la función y ver si es verdadero o falso, ¿sí? Yo, por estudio, tengo en general la escritura del 1. Ustedes van a ver en la guía y en vez de 1 va la B corta. Depende de la bibliografía a dónde esté orientada, van a ver que les dice como unos y ceros, o como B corta F. ¿Sí? A mí me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si ustedes quieren usar B corta de verdadero o 1 de verdadero, a mí me da lo mismo. ¿Sí? O sea, el tema es que una vez que definieron qué es lo que van a usar, usen siempre lo mismo. ¿Sí? Lo mismo para la tabla de verdad. ¿Sí? Para la tabla de verdad, algunos prefieren usar unos y ceros, otros prefieren usar verdadero o falso. Bien, entonces, lo que acá me estoy diciendo es que esto va a ser verdadero, ¿sí? O sea, la función me va a decir que X es sustancia viviente. O sea, si se me aplica la función, es sustancia viviente. Entonces, si es verdadero, o sea, si me da 1 o verdadero. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, existe un único C perteneciente al universo donde yo estoy trabajando, ¿sí? Tal que P de C es igual a 1. O P de C es verdadero. ¿Por qué usé la C y no la X? Porque es la primera letra que se me ocurrió. Sí, yo podría haber usado la X, es lo mismo. O podría haber usado una P. Lo que pasa es que si uso una P, se me confunde con esta P de acá. Bueno, y pues entonces podría usar otra letra para la función. Sí, eso lo manejan ustedes. Profe, ¿los Zoom los subió de la semana pasada? ¿Cómo? ¿Los Zoom los subiste de la semana pasada? Hoy estaba pensando eso. A mí me da la Porque sensación de que sí, porque Sí, sí. que lo subí mientras estaba tomando de parciales a los chicos de prueba. pues yo no los encontré por eso. Bueno, a ver, Estaba me estoy viendo todo haciendo. otra vez porque cuando vi todo lo que yo escribí no entendía nada y quería buscar los Zoom anterior, pero no los encontraba. De última, igual, bueno, pasa que, en general, si no le subí el Zoom, lo que suele suceder es que tampoco lo subí a YouTube, ¿sí? Pero si preguntarlo con los compañeros y si no los encontraste y te dicen que lo subí, en el, El parezco un campus. youtuber, ¿eh? Mi canal No, de en YouTube está. el campus. Lo En el subiste. campus tiene que estar. Sí, sí, están. Bueno, No, porque yo en ese había puesto, no sé si está bien, ujú, como que, bueno, había puesto eso de la E con el signo de interrogación, existe solo uno, había puesto S de X, que es sustancia viviente, como que X es sustancia viviente, y P ujú. de X, que es protoplasma. Y cuando lo armé puse primero que SX, que es X es sustancia viviente, entonces P de X, que es protoplasma. No sé si está bien así planteado. No, porque vos Al eh, revés está planteado. O sea, me como parece que que sí, pero desde ahí lo la sigue diciendo. frase. Solo el protoplasma, lo que pasa es que lo que vos estás planteando, ¿sí? Si bien puede ser un corolario de esta proposición, ¿sí? Eh, vos estás planteando que si es sustancia viviente, entonces es protoplasma, Claro. ¿sí? Pero no es lo que te dice la frase. La expresión te dice solo el protoplasma es sustancia viviente. No sé cómo abrir ninguna definición.
¿Se entiende? Entonces, existe un único elemento tal que cumple que es la sustancia viviente. A vos no te dice que, bueno, si es sustancia viviente, entonces es el protoplasma. ¿Sí? Eso es un corolario, podría ser una equivalencia lógica, ¿sí? Donde en este razonamiento, pero no te está diciendo que es la proposición, no te está diciendo eso. ¿Se entiende la diferencia? A veces algunas diferencias son como muy sutiles y entonces uno se marea. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Sobre todo cuando me aparecen los cuantificadores existenciales y universales. Ahí es donde uno, y si a eso le agregamos encima negaciones, ¿no? Entonces, eh, me puede marear un poquito, pero no me estaba diciendo eso. Antes que me olvide, tomo lista. ¿Sí? Agustín Arado, Rodrigo Arostegui, Axel Bustos, me parecía que estaba, ¿no? Sí, Axel Bustos está, conectado al menos. Rodrigo Corigliano, Presente. Silvina Dentón, Andrés García, Cristian García, Presente. sí estaba. Agustín Gómez, también estaba. Joaquín González, Presente. estaba. Franco Guglielmo, está. Acá estoy. Naya Lamardo, está. Maxi Larreta, estaba. Sí, presente. Candela Lescano, está. Presente. Raquel Llanes, no. Valentín Malagrino, lo había visto, Presente, creo, ¿eh? profe. Ahí está. Sí, sí, acá estoy. Alejo Meniti, que se estaba sonriendo. Iván Holguín, no. Axel Orlando, Presente. Tobías Oces, está. Agustín Pardo, todavía no. Patricio Pérez, Sí, profe, acá estoy. ahí está, sí me parecía. Darío Plaza, también me pareció, sí, ahí está. Manuel Rodríguez está. Facundo Román, no. Alan Stesiuk, Damián Vieites, Sí, acá estoy. Hernán Villar, que está. Lautaro Gassi, Presente. ahí está. Iván Quinteros, nunca estuvo tampoco. Bueno. Sí, me faltan 3 de los que vienen siempre. Bueno, perfecto. Entonces, ¿se entendió lo que le decía Silvina? Para el resto, pregunto, ¿eh? ¿Sí? Bien. La semana pasada habíamos llegado a empezar con la parte de negaciones, ¿sí? Traducir en forma simbólica, determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones considerando como conjunto referencial a R. Bien, el 7 creo que habíamos llegado a charlar algo de eso. Compartir pantalla. Sí, el 7 habíamos llegado, o sea, era o encontrar un contraejemplo para ver si era falso o ver de alguna forma si esto se podía probar de que era verdadero o no. Sí, de hecho había escrito alguna demostración yo. Que para eso teníamos que ver lo que me decía acá, si existe para todo o para todo y existe. Negar las siguientes proposiciones, habíamos empezado con eso, ahora vamos a retomar eso ahí, pero lo que me interesa es los últimos ejercicios donde a mí me da un conjunto referencial y lo que tengo que hacer es determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Sí? Con lo cual, para determinar el valor de verdad, yo tengo que estar súper atento a los cuantificadores que tengo acá. ¿Sí? Si a mí me dice para todo, es porque yo tengo que probar en todos los elementos del conjunto referencial y se me tiene que cumplir. ¿Sí? Si a mí me dice existe simplemente, como en el caso del primero,
con encontrar un solo elemento en el que se cumpla, ya es verdadero. ¿Sí? O sea, para demostrar que se cumple en un para todo, tengo que probar por todo el universo. ¿Sí? El tema es este, esto llevado a las demostraciones de lógica, de las demostraciones de matemática, a veces poder probar con todo el universo, cuando tenemos un universo infinito, es imposible. ¿Sí? Entonces, hay otras alternativas para poder probar con el universo. Uno que hace, lo demuestra, lo prueba para un elemento genérico sin valor preciso, y si lo puede lograr probar para ese valor genérico, que podría ser cualquier elemento del universo, entonces lo puede extender después para todo el universo. ¿Sí? Eso es algo que se utiliza muchísimo en matemática en lo que son las demostraciones. Si bien la carrera de ustedes no está orientada a escribir demostraciones matemáticas rigurosas como la que sí puede ser una carrera licenciado en sistemas, ¿sí? Que es distinta, o licenciado en ciencias de la computación, pero sí es que ustedes tengan nociones de esto de las demostraciones. Entonces, como les decía, si tengo el existe nada más, con encontrar un valor del conjunto referencial en el que se cumpla, ya la proposición es verdadera. Si no encuentro ningún valor, o sea, si para todo X esto no se cumple, y fíjense que lo que estoy diciendo estoy negándolo. O sea, a propósito, o sea, que esto no se cumpla significa que yo lo estoy negando. El negarlo, fíjense que cambio el existe por el para todo. Me parece que más de la mitad se me perdió en la sutileza de ahí. Voy a escribirlo. Por Fue, favor. fue una sutileza que me parece que se quedaron. No sé de qué está hablando. Bien. Lo que me dice el enunciado es esto. Yo tengo que probar que esto se me cumple para un conjunto referencial. Existe un X perteneciente al conjunto referencial, tal que X más 3 es igual a 10. Esto lo puedo pensar como que es una función, ¿sí? Como que esto Profe, es ¿después una puedo fijar la función. pantalla de la pizarra, por favor? Ah, ¿no la destaqué? No sé, a mí me aparece al lado suyo, no me aparece como... Si no es mío, capaz. ¿Puede ser Bien. que sea mío? Arriba a la derecha, cambiarlo a vista del hablante y te va a Sí, yo lo aparecer. veo bien. Claro, a mí Bien. también me pasa lo mismo. Se lo había destacado para todos y ahora lo vuelvo a destacar así desaparece. Listo, listo. Gracias. Ahí está. Igual si ponen vista del hablante tampoco les va a aparecer porque el audio sale por la computadora, no por el No, pero, celular. pero me aparecía a mí si ponía vista del hablante. Bien, bueno, no importa, ya está. Ahí te aparece. Bien, lo que decía es, esto de acá yo lo puedo pensar como una función f de x tal que x más, o sea, f de x tal que x más 3 sea igual a 10. ¿Sí? Donde esto puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Si esto es verdadero o es falso es lo que me va a ir dando. Entonces, lo que me está diciendo acá es, existe un X perteneciente al conjunto referencial, en este caso, tal que me pasa esto. ¿Sí? Ahora, si yo quiero negar esto, o sea, yo quiero ver si esto es verdadero o falso. ¿Sí? Para probar que esto es falso, yo lo que tengo que hacer es negarlo. O sea, que no se cumple nunca. Entonces, la negación de el existe X perteneciente a tal que X más 3 me queda igual a 10, la negación de todo esto es cambiar el existe por que para todo X perteneciente a tal que X más 3, yo voy a tener que negar esta función. ¿Sí? Negar, vamos a ponerlo así, ¿eh? Así no se me confunde con el menos de la cuenta. Ahora, fíjense qué es lo que hice, y esto es el proceso que nosotros vamos a ir haciendo en la lógica de las negaciones. Niego todo el enunciado.
y voy de afuera hacia adentro. Cuando empiezo a negar todo el enunciado, digo, bueno, si yo tengo un existe, se me va a cambiar en un para todo. ¿Sí? En la negación, ¿sí? Negar un existe X pasa a ser, ojo con esto que no es un entonces, a un para todo X. Y negar un para todo X pasa a ser un existe al menos un X. ¿Sí? Y cuando vamos negando, vamos de afuera hacia adentro. En la negación de las proposiciones. Lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes van a tener ejercicios donde tienen que negar las proposiciones. Eso no significa de que entonces lo que están diciendo es verdadero o es falso, sino que es el ejercicio de cómo hago para negar una proposición. ¿Sí? Porque la semana pasada, yo me acuerdo que estábamos empezando con eso, con uno que decía que todos los metales se pueden fundir, ¿sí? Y me dice, no, pero bueno, pero si no se puede fundir, pero en realidad es verdadero todos los metales, o sea, no nos interesaba si es verdadero o es falso. La idea es poder desarrollar cómo hago la escritura lógica de negar una proposición, sobre todo si tenemos cuantificadores existenciales universales. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, lo que a veces tiene el estudio de la lógica, que uno tiene que salirse de la realidad porque tiene que poder manejar los contenidos que son lógicos y trabajar con las ideas de la lógica. ¿Sí? Independientemente si lo que se está diciendo es verdadero o es falso, o tiene sentido o no tiene sentido. ¿Sí? Bien, entonces, niego todo. Después, una vez que cambie el para todo X, niego esta proposición, y negar esta proposición es decir que es distinto. O sea que para todo X perteneciente a A, se me va a cumplir que X más 3 es distinto de 10. ¿Sí? Con lo cual, lo que tenemos que pensar es que cuando nosotros estamos negando una función, vamos a estar haciendo el complemento de esa función. ¿Sí? Pensarlo como un poco de esa forma. ¿A qué me refiero como el complemento? Si yo digo que X es mayor a 3 y yo esto lo quiero negar, lo que voy a estar diciendo, o sea, yo no quiero que X sea mayor a 3. Entonces lo que estoy diciendo es que X tiene que ser menor o igual a 3. O sea, voy a estar utilizando el complemento. Si yo digo que algo es igual a otra cosa y yo lo estoy negando, entonces lo que tengo que cambiar cuando lo voy a negar es que es distinto. ¿Sí? Si digo que algo es divisible por una cosa y lo voy a negar, entonces voy a decir que no es divisible. ¿Sí? Como siempre voy a ir al complemento. ¿Por qué nos explicás esto un viernes a la noche? Porque la cruzada es el viernes a la noche, chicos, no tengo otra opción. Ojo, esto no es de la guía nueva, esto es de la práctica de cuantificadores. Yo le dije que la guía nueva es fácil. ¿Sí? Tranqui. ¿Más o menos me siguen? No lo explicás así, te lo entiendo. Ahora después voy, quiero hacer los ejercicios y No, nada. claro, tenés que ver un video en YouTube porque no entendiste nada. Es como que Literal, literal. parte, Y no mi uno, parte cinco no tenés que ver. entendí. Claro, empezás a buscar porque si no, no, estoy muy mal yo. No lo Bueno, entiendo. vamos con O sea, no es otro. difícil, pero cuando lo tenés fresco, después cuando va cada uno a hacerlo, ahí se complica. Como, bueno, ¿por dónde arranco? Yo les diría, bienvenidos a la vida universitaria. Es que yo ya pasé por 2 carreras. Bueno, No era tanto. me ha pasado unas cuantas veces eso. Nada, paciencia, paciencia.
Yo tengo un problema con el tema de la interpretación de los planteos de los ejercicios. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando cursaba en la UTN, de que el planteamiento era, te lo planteaban de una manera muy rebuscada, que en realidad la resolución era una boludez, pero te lo planteaban tan rebuscado y tan rebuscado que yo no lo lograba entender, y después cuando lo veía decía, ah, bueno, es así, pero hasta Claro, que no lo entendés bien, te complica. A mí se me complica eso, la interpretación del ejercicio. Bien, por eso lo que yo quiero hacer es, a ver, ¿dónde está? Acá. Acá me aparece varias de negar, ¿sí? Ejercicios para ir negando. Lo que tenemos que tener en cuenta al negar es que me va a cambiar todas las cosas, ¿sí? Va a ser prácticamente el complemento. O sea, si yo quiero negar una función, o sea, si yo tengo la función sola, y bueno, me va a aparecer no esta función. Sí, directamente. Ahora, lo que nosotros vamos a ver seguramente después del recreo es cómo hacemos para negar los entonces, los y los o. ¿Sí? Pues negar una función es le pongo el no y ya está, no se me cumple y punto. Que es lo mismo que negar esto. O sea, negar que x al cuadrado menos 1 es menor o igual a 25, bueno, entonces es decir que es mayor que 25. ¿Sí? Eso sería negar, pues estoy negando una función. El tema es cuando tenemos implicancias lógicas o tenemos, en este caso, una conjunción o tenemos una disyunción. Ahí es donde a veces se complica un poquito más y hay que tener en Pro- cuenta algunos detalles. ¿Sí? Profe, ¿y el E que está ahí que dice 2x Exactamente. es vacío? El ¿Eso? símbolo. ¿Qué sería vacío? El ¿Cuál E, será? el de arriba, que está arriba del 11. 2x no es menor. Acá lo que me está diciendo es 2x no es menor que 5. Que no sea menor significa que es mayor o igual. Sí, es una equivalencia. Sí, es verdad que los ejercicios de una guía de lógica, como decía Manuel, a veces tienen como enunciados medios rebuscados, ¿sí? Porque la idea es poder manejar bien esas cosas, entonces a veces hay que ser un poquito rebuscados, y si entendemos lo rebuscado, después cuando viene simple es más sencillo, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la guía tienen el ejercicio 10. ¿Está dos veces el 10? El 10 y el 12 tienen como conjunto referencial un par de números y lo que tienen que hacer es determinar el valor de verdad. ¿Sí? Básicamente, lo que tenemos es ir probando a ver si esto se cumple o no. En algunos casos, o sea, en los que se cumple salen fácil o en los que no se cumple también sale relativamente sencillo. Pero es más de lo mismo. Vamos a hacer algunos. Para mí, esto desde una concepción personal, lo más difícil de esta guía está cuando tenemos que negar las proposiciones. ¿Sí? De negar las proposiciones, tenemos un solo ejercicio, igual vamos a ir negando el resto también. El resto de los ejercicios como para practicar. Entonces, antes de que termine, ¿cómo haríamos el ejercicio 10 y el ejercicio 11? Para el ejercicio 10 y el 11 tenemos que ver el conjunto referencial. ¿Sí? Esto es lo que yo decía. Bueno, yo quiero ver si x más 3 es igual a 10. Acá no me dice nada más. O sea, no me dice ni que existe, ni que es para uno, para todos. ¿Sí? Entonces, ¿esto se me cumple en este conjunto referencial al menos una vez? No, No, entonces esto es falso, directamente. correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reemplazo por cualquier elemento de acá y no se me cumple. ¿Qué x más 3 es menor a 10? ¿Se cumple? Sí. Sí. Entonces, ¿cuándo se cumple? Para todos los elementos. Entonces, una Para todos tautología. tenemos. ¿Sí? ¿Qué x más 3 es menor a 5? ¿Se cumple? En algunos casos. En algunos casos. Entonces, ahí tenemos una contingencia. ¿Se entiende? Entonces, si no se cumple nunca, es una contradicción. Si se cumple algunas veces, es una contingencia. Si se cumple siempre, es una tautología.
Anotaron, ¿no? No, eso te iba a decir, profe, Ese puede ser de Claro, nuevo. otra vez, otra vez. Ese está bueno. Bien, vamos de Estoy, vuelta. estoy tomando Lo nota. quiero. Saqué un as de así de la manga. Bien. Si se cumple siempre es una tautología. Si no se cumple nunca, ¿sí? Es una contradicción. Y si se cumple a veces, o sea, a veces sí, a veces no, es una contingencia. Igual esto se los había dicho ya, pero bueno, lo volvemos a repetir. Entonces, Profe, perdón, sí, una pregunta. Si no se cumplía, ¿cómo se llamaba? contradicción. Gracias. Ahora, ¿qué me va a pasar? En el punto 12, al tener los cuantificadores, ¿sí? Yo esto voy a saber de entrada si es verdadero o falso directamente. O sea, no es que va a ser tautología contra... O sea, primero, va a ser muy difícil que sean tautologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tenemos un montón de variables que se me tiene que cumplir para todas las combinaciones posibles. Y tenemos 3 elementos acá, y a veces tenemos 3 elementos distintos, como por ejemplo acá. Entonces, tenemos muchísimas combinaciones para probar. Determinar el valor de verdad es determinar si esto se cumple o no. O sea, existe x tal que para todo y x al cuadrado es menor que y más 1. Entonces, tengo que pensar, ¿existe un valor tal que yo después reemplazo por cualquiera de los otros 3 valores? ¿Sí? Porque fíjense que la y la x pueden valer lo mismo, ¿eh? Ojo, eso ahora, después del recreo vamos a retomar con eso. Se corta, profe. Bien, yo tengo y 42, y 52 y 55 volvemos a retomar. Listo, profe. Perfecto. Dale. Dale, profe.